¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? Es una entidad con la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada en investigar y juzgar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito contra la vida, seguridad y bienes del otro. La Fiscalía General de la Nación nació con la promulgación de la Constitución del 91 y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Tenemos que tener claro que la entidad es dirigida por el fiscal general acompañado del vicefiscal y los demás funcionarios que determine la ley. El marco normativo de la Fiscalía General de la Nación se constituye por el capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia, del artículo 249 al 253. También por la Ley 938 del 2004, en el cual se modifica en virtud del nuevo Código de Procedimiento Penal. También por el Decreto 16 de 2014, el cual se modifica y se define la nueva estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación. La función general con la que cuenta la Fiscalía General de la Nación es la garantía con la que cuentan todos los ciudadanos a tener acceso a la justicia de manera confiable en condiciones de equidad, basada en la honestidad, el conocimiento y los libres perjuicios a través de la acusación e investigación de los transgresores de las leyes vigentes en Colombia. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Rafael García y soy fiscal delegado ante jueces penales de circuito especializado. El día de hoy voy a hablarles sobre las funciones, deberes y facultades que ostenta la Fiscalía General de la Nación, organismo y ente perseguidor, investigador y acusador, por supuesto, al que yo desempeño todas mis funciones como fiscal. Aunado, pues, lo que es el concepto y la normatividad que mi compañero Lucas les habrá dado anteriormente, vengo a hablarles sobre primero lo que establece la Constitución sobre las funciones generales de la Fiscalía General de la Nación. En su artículo 250, capítulo 7 de la Carta Magna, establece que la Fiscalía está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revisten las características de un delito, que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá en consecuencia suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo excepciones taxativas como lo es el principio de oportunidad en virtud de la política criminal del Estado. Entonces, bien, una vez dicho este artículo, pues establece las funciones generales de la Fiscalía, en donde establece em, su objeto principal como ente perseguidor y ente que ostenta la acción penal, debido a que la acción penal está en cabeza de la Fiscalía, por medio de la cual puede ejercer todas sus funciones y facultades. Ahora, otras funciones y facultades que establece la ley, que le otorga la ley al ente acusador, es la de adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, en donde dichos eventos, el juez que ejerza la función de control de garantías efectuará el control posterior respectivo a más tardar dentro de las 36 horas siguientes. También debe, y es nuestra obligación, asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia, esto en virtud del debido proceso, que la prueba no quede contaminada y asegurar de forma plena pues todos los elementos materiales probatorios que se recolecten durante la etapa de indagación e investigación. También debemos, como fiscales, presentar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de dar inicio a la etapa de juzgamiento una vez agotada toda la etapa investigativa. Esto para corresponder al juicio, un juicio público, oral y con inmediación de las pruebas. Solicitar ante el juez de conocimiento de la preclusión de las investigaciones según lo dispuesto en la ley, esto en caso de no se encuentren los suficientes materiales fácticos para establecer que sí hubo una comisión de un delito o si bien no se encuentren los presuntos autores de dicho hecho. También está solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias
para la asistencia a las víctimas. Esto en virtud del principio de reparación integral hacia las víctimas y restablecimiento de su derecho. Debemos, por supuesto, velar por la protección de los derechos de todas las personas y todos los intervinientes de la audiencia y en el juicio y en todo el proceso, no solo de las víctimas, sino también de los intervinientes especiales y, por supuesto, del acusado. Ahora bien, es importante anotar, hacer la anotación de que la Fiscalía General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía es de planta nacional, por ende, realmente no se maneja el concepto de competencia entre los fiscales, debido a que estos están, por decirlo de alguna forma, facultados para ejercer sus funciones, delegadas, por supuesto, en cabeza del fiscal general de la Nación, en todo el territorio nacional. El artículo 252 de la Constitución establece que aún en estados de excepción por parte del gobierno, la Fiscalía todavía tiene el deber y la obligación de seguir cumpliendo con sus funciones, eso en virtud de la protección y garantización de todo el proceso penal. Ahora bien, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004, establece algunas atribuciones especiales para nosotros los fiscales y para todo el ente acusador. Se establece en el artículo 114, donde establece que la Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones y facultades. La primera es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito. En segundo lugar, aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones definidos por este código. Es decir, en los eventos en los que la Fiscalía o el fiscal considere plausible aplicar el principio de oportunidad para un proceso, este deberá aplicarlo de forma taxativa. En tercer lugar, tenemos ordenar registros, allanamientos, incautaciones, como bien lo estableció la Constitución anteriormente. Está el asegurar los elementos materiales probatorios, que son la evidencia física y la información legalmente obtenida, para garantizar, pues, el debido proceso y todos em, estos derechos fundamentales que tienen las víctimas y el procesado. Ahora bien, entonces el artículo 251 de la Constitución establece unas funciones especiales del fiscal general de la Nación que van en concordancia con el artículo 116 del Código de Procedimiento Penal, que son las atribuciones especiales del fiscal general de la Nación, que básicamente son las de investigar y acusar si hubiera lugar a los servidores públicos que gocen de fuero constitucional, a los aforados, asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en el que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos mediante orden motivada. ¿A qué me refiero con esto? Es que el fiscal general de la Nación, como cabeza de todo el órgano, puede elegir libremente o desplazar libremente a los fiscales y atribuirles las funciones o delegarlos ante los respectivos jueces. Esto debido a que la fiscalía, como previamente lo expliqué, es de planta nacional y pues no tiene una competencia como tal asignada a cada uno de los fiscales. Ahora bien, dentro del proceso penal, aparte pues de de las funciones y atributos que mencioné, también están los de interrogar a las víctimas, los de interrogar a las víctimas e interrogar al acusado, esto dentro del juicio oral, aportar los elementos materiales probatorios con el fin de que se controviertan dentro de la audiencia de juicio oral y por medio del principio de mediación se resuelva como una prueba dentro del proceso, acusar, investigar y por supuesto llevar a juicio a esos presuntos autores de los presuntos delitos, de los presuntos hechos punibles. También puede solicitar el allanamiento del procesado, puede llevar a la conciliación antes del proceso, sobre todo para delitos querellables. Recordemos que uno de los requisitos de procedibilidad de la querella es la conciliación previa a la audiencia, previa al proceso, también puede ser. em, Puede llegar a tener negociaciones, conciliaciones con el procesado, con el imputado o en el caso que se haya acusado para que es por medio de una rebaja de pena, una negociación con el defensor, la persona admita, en caso tal sea culpable, de los hechos, para que ésta, por medio de una negociación con el fiscal, pueda rebajar la pena, aunando alguna de los atenuantes de las penas. Igualmente, dentro del proceso puede considerarse que inclusive llega a ser el protagonista, pues este es partícipe de toda y cada una de las etapas del proceso penal y en cada etapa siempre está participando de forma activa.
Por ende, el trabajo del fiscal pues, es bastante pesado, arduo e importante para la nación, en pro de defender pues, a todas las víctimas y proteger y mismo limitar el poder punitivo del Estado. Aunando una forma de cómo está constituida la Fiscalía, me gustaría agregar de que el ente acusador cuenta con más de 23.000 funcionarios distribuidos en 35 seccionales que cubren todo el país. En su estructura, la Fiscalía cuenta con dependencias que ejecutan procesos estratégicos, misionales de apoyo, de seguimiento, control, mejora, administración económico para el mejor desempeño de todo el ente. Ahora bien, el artículo 249, para finalizar, establece que la Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados, en este caso sería el mío, y los demás funcionarios que determina la ley. El fiscal general de la Nación será elegido por un periodo de 4 años de una terna enviada por parte del presidente de la República y, la Corte Suprema de Justicia es la encargada de elegir dentro de esa terna quién será el fiscal general de la Nación. Ahora los dejo con mi compañera Karen para que les explique todas las funciones que tiene la Policía Judicial, sus facultades y deberes dentro del proceso penal. Muchas gracias. Policía Judicial, ¿qué es? Es la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal y el ejercicio de las mismas, y dependen fundamentalmente de la Fiscalía General de la Nación y sus delegados. Cabe resaltar que esta nació por mandato de la Constitución de 1991 y la Policía Judicial queda coordinada por la Fiscalía General de la Nación. En el marco normativo tenemos el artículo 200 de la Ley 906 del 2004, el artículo 51 del Decreto 16 de 2014, el artículo 121 del Decreto 20 de 2014 y la Ley 4445 del Decreto 938 del 2004. La función: dirigir, coordinar y responder por las funciones que la Constitución política, leyes y reglamentos le asignan a la Policía Judicial, a Inteligencia y a Criminalística. Bueno, en primer lugar hablaremos de los órganos de indagación e investigación. Entre estos tenemos los órganos de Policía Judicial Permanente, que corresponden a servidores públicos cuyas funciones son específicamente las de realizar actividades de Policía Judicial. A esta categoría pertenecen los servidores especializados del Cuerpo Técnico de Investigación, o sea, CTI, y la Policía Nacional por intermedio de sus dependencias especializadas. Luego tenemos los órganos que ejercen funciones de la Policía Judicial en lugares donde no hay servidores de policía, donde no hay de estos servidores. La Policía de Vigilancia o Preventiva de la Policía Nacional podrá ejercer por mandato legal las funciones de Policía Judicial en aquellos lugares del territorio nacional donde no exista este. Luego tenemos los órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial de manera especial. Las funciones de Policía Judicial las desarrollarán en actividades de apoyo a la investigación penal en actuaciones que se desprendan de la función que por naturaleza corresponde a cada entidad. En cumplimiento de esta función, entre otras actuaciones que serían recaudar información, realizarán entrevistas, recolectarán elementos materiales probatorios y evidencia física, y pues aplicarán la cadena de custodia y procedimientos pertinentes en el marco de las atribuciones señaladas por ley a cada organismo. Tenemos, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Migración Colombia, entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, entre otras. En esta categoría están los funcionarios a los que el fiscal general de la Nación, en virtud de su función de dirección y coordinación a través de resolución, les asigna funciones de policía judicial, como los asistentes de fiscal y los comisarios de familia. Ahora hablaremos de los deberes y facultades de la Policía Judicial. Se puede entender como deber los procedimientos realizados a través de fotografías, videos, moldeos, narrativas, entre otros, y pues este debe ser de forma clara, precisa y cronológica, de lo general a lo particular. Pero la función de la Policía Judicial no se reduce a las actividades descritas en el artículo 205,
pues más adelante se establece la posibilidad de que el fiscal realice una reunión de trabajo con los miembros de la Policía Judicial, donde se elabore un plan metodológico que contendrá la determinación de los objetivos con relación a la naturaleza de la hipótesis delictiva, los criterios para evaluar la información, la delimitación funcional y los procedimientos de control con la finalidad de: primero, esclarecer los hechos. Segundo, descubrir los elementos materiales probatorios y evidencia física. Tercero, individualizar los autores y partícipes del delito. Cuarto, evaluar y cuantificar los daños causados. Y quinto, asistir y proteger a las víctimas. Dentro de estos mismos deberes y facultades vamos a hablar de la actividad de la Policía Judicial en la indagación e investigación. Al recibir información existen las fuentes formales, que es la denuncia, por ejemplo, y las fuentes no formales. Esta puede ser de información obtenida por llamadas telefónicas, noticias difundidas por medios de comunicación, anónimos, informantes y correos electrónicos, entre otros. Es importante que el servidor de policía judicial, al recibir información de fuentes no formales, tenga en cuenta los siguientes pasos. Primero, organizar y explicar la investigación con el fin de identificar y asegurar los medios cognoscitivos necesarios que le permitan a la Fiscalía diseñar su teoría del caso a través de la ocurrencia del delito, su autor o partícipe. El programa metodológico debe contener los objetivos, criterios para evaluar la información, delimitación de tareas, procedimientos de control y recursos de mejoramiento de los resultados. Se establecen lineamientos para el programa metodológico e indicaciones para la conformación de grupos de tareas especiales para cuando por la complejidad de la investigación se requiera. Ahora hablaremos de las actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización. Estas son las actuaciones que adelantan los servidores de policía judicial que no requieren orden del juez de control de garantías para su realización, con lo cual se procede al desarrollo de actividades de indagación en actos urgentes o con orden del fiscal del caso. Los actos urgentes son las actuaciones realizadas de forma inmediata por la policía judicial que tienen por objeto evitar la pérdida o alteración de elementos materiales probatorios o evidencia física, como inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios, derivadas del conocimiento de los hechos a través de la noticia criminal. Y ahí sería pues las fuentes formales y no formales, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito. Ahora, en los casos urgentes, una vez recibida la información, el policía judicial debe reportar inmediatamente a las unidades de reacción inmediata, la URI, o al fiscal que corresponda, bien sea a través de radio portátil, teléfono, internet, escrito o por cualquier otro medio de comunicación. Luego diligenciar el formato de reporte de iniciación y a más tardar dentro de las 36 horas siguientes de iniciar la indagación, rinde el informe ejecutivo, al cual se anexa el formato de noticias criminal, documentos, MP y EF a que hubiere lugar. Luego hablaremos del programa metodológico. Esta es una herramienta de trabajo que surge de la reunión entre el fiscal y los miembros de policía judicial, donde se determinan los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva y el plan de trabajo investigativo a desarrollar. Es necesario que la policía judicial, en coordinación con el fiscal, determinen todas las medidas que consideren pertinentes para proteger la identidad, profesión, domicilio de los testigos, sus parientes y cónyuge o compañera permanente, al momento de desarrollar las actividades de indagación o investigación. Ahora hablaremos de las diligencias con orden fiscal. Estas son la exhumación, reconocimiento en fila de personas, el reconocimiento por medio de fotografías, las intercepciones de comunicación, allanamiento y registro a medios electrónicos o similares. Determinar la procedencia de cada uno de estos actos de investigación está directamente relacionado por el programa metodológico. Esta es una herramienta de trabajo que surge de la reunión entre el fiscal y los miembros de la policía judicial, donde se determinan los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva y el plan de trabajo investigativo a desarrollar. Ahora hablaremos de las actuaciones que tienen control posterior
que son aquellas actuaciones cuyos resultados, una vez finalizadas, deben ser comunicadas sin sobrepasar las 12 horas mediante informe por el servidor de policía judicial al fiscal del caso, con el fin de que dentro de las 24 horas siguientes del recibido comparezca ante el juez con función de control de garantías para solicitar su legalidad, que es allanamiento, retención de correspondencia, intercepción de comunicaciones o recuperación de información. Ahora hablaremos de las excepciones para proceder al registro de allanamiento sin orden escrita. Puede omitirse en la orden escrita de registro de allanamiento los siguientes casos. Primero, cuando medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto de registro o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En todo caso, no será suficiente la ausencia de objeciones. Debe acreditarse la libertad del afectado al manifestar autorización para el registro. Cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista o abandonado. Cuando exista expectativa razonable de intimidad porque el objeto se encuentra a plena vista o merced al auxilio de los medios técnicos que permitan visualizarlo más allá del alcance normal de los sentidos. En situaciones de emergencia como incendios, explosiones, inundaciones u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o propiedad, o en situaciones de riesgo inminente de la salud, la vida o integridad personal o sexual de un niño, niña y adolescente de edad. Ahora hablaremos de los allanamientos especiales. Este se trata del allanamiento o registro de bienes inmuebles, naves, aeronaves o vehículos automotores que gozan de inmunidad diplomática o consular. Para el desarrollo de esto se deberá tener en cuenta los siguientes puntos. Mediante oficio, el fiscal solicitará venia al respectivo agente diplomático consular. La constancia será dentro de las 24 horas siguientes al recibimiento del oficio. Será remitido por conducta del Ministerio de Relaciones Exteriores. El servidor de policía judicial deberá tener en cuenta que la orden de allanamiento solo tendrá una vigencia de 30 días en la indagación y 15 días una vez formulada la imputación. Justificada la demora para el cumplimiento de la misma, el fiscal puede por una sola vez prorrogarla por el mismo tiempo. Ahora continuaremos con las actuaciones especiales de investigación. Estas son técnicas utilizadas cuando no existen otros medios para alcanzar el objetivo de investigación, que son la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia de cosas, operaciones encubiertas y la entrega vigilada. Ahora continuaremos con los informes de policía judicial. Este es el medio legal por el cual la policía judicial, después de desarrollar las actividades ordenadas por el fiscal o en actos urgentes, informa al director coordinador de la investigación los resultados y hallazgos obtenidos. Se realiza mediante la descripción narrativa y su redacción debe tener semántica, sintaxis debido a la información que cobra este documento en el proceso penal. Un informe de policía judicial debe reunir criterios de exactitud, neutralidad, objetividad, integridad y claridad porque este medio cognoscitivo será el punto de partida para que el fiscal fundamente la imputación ante el juez en cada una de las audiencias y en juicio oral. Informes de policía judicial, reporte de iniciación, informe ejecutivo, informe investigador de campo, informe investigador laboratorio, informe de actuaciones en allanamientos y registros, el informe de policía judicial. Todos estos son los que se abarca dentro de este tema. Ahora hablaremos de la policía judicial en las etapas y la audiencia del proceso penal, iniciando por la indagación. Este inicia con la denuncia, informe, querella, petición especial o por fuente no formal, en la cual la función de policía judicial es definitiva para determinar la existencia de un hecho que reviste característica de delito. Inmediatamente después de desarrollar conjuntamente con el fiscal el programa metodológico en cumplimiento del cual recolectará y embalará técnicamente los elementos materiales probatorios que le permiten identificar o individualizar a los autores o partícipes de la conducta investigada. Luego continuaríamos con la investigación, que es aquella en la cual la policía judicial desarrolla las órdenes emitidas por el fiscal de conocimiento con miras a complementar y fortalecer la teoría del caso.
Luego tendríamos con la audiencia preliminar, que ésta podrá ser llamado como testigo o cuando se requiera dar respaldo probatorio o motivos fundados. Y por último terminaríamos con la audiencia de juicio, que es de acuerdo con las actividades desarrolladas por la Policía Judicial en cada una de las etapas procesales. Estos servidores pueden brindar testimonios de acreditación, peritos, testigos técnicos o referencias entre otros.